Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más extraños y trágicos que se recuerdan, el caso de Christopher Porco. Es una de esas historias que no solo desafía toda lógica, sino que pone a prueba los lazos familiares de la forma más brutal que uno puede imaginar. Para empezar, tenemos que ir directos al elemento más, pero que más desconcertante de todo este caso. Y no es el arma del crimen ni siquiera el motivo. Son las acciones de la víctima. Es que, después de un ataque tan salvaje, Peter Porco no pidió ayuda. En lugar de eso, su cuerpo, como si fuera un autómata, siguió una rutina matutina absolutamente fantasmal. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible algo así? Bueno, pues la ciencia ofrece una explicación que la verdad pone los pelos de punta. Es la teoría del paleocórtex. Sugiere que la parte racional del cerebro de Peter, el neocórtex, quedó, digamos, aniquilada. Pero la parte más primitiva, la que rige los hábitos de toda la vida, siguió funcionando. Actuaba por pura memoria muscular, como un robot siguiendo los rituales de una vida que en realidad ya se había acabado. Y este comportamiento tan espectral fue solo la primera pieza de un puzzle macabro con el que se toparon los investigadores al llegar a la escena del crimen en Delmar, Nueva York. La escena era un caos de contradicciones. Por un lado, una violencia extrema. Peter y Joan atacados con un hacha mientras dormían. Pero por otro había pistas que no encajaban para nada. La línea telefónica cortada, la alarma destrozada. Todo apuntaba a un intruso, ¿verdad? Pero es que no se habían llevado nada de valor. Y lo más inquietante, el arma del crimen era el hacha de la propia familia. Esto llevó a los investigadores a una pregunta que lo cambiaría todo. Si no fue un robo, ¿qué demonios fue? La respuesta, o al menos el principio de una, empezó a tomar forma cuando dirigieron la atención hacia la propia familia Porco. No tardaron mucho en centrarse en el hijo menor de la pareja, Christopher, un estudiante universitario de 21 años que, al parecer, tenía una vida secreta que estaba a punto de estallarle en la cara. El meollo de la cuestión era el dinero. Christopher estaba literalmente ahogado en deudas, y casi todas las había acumulado a base de engaños. Había conseguido préstamos para un jeep nuevo, para la matrícula de la universidad, todo falsificando la firma de su padre. Y mientras tanto, les hacía creer que su vida, tanto académica como financiera, iba sobre ruedas. Y es que sus problemas no eran solo de dinero. En los estudios era un auténtico desastre. Mirad este correo de su madre, Joan. Se ve perfectamente la frustración que sentían sus padres ante sus continuos suspensos y todas las mentiras sobre cómo le iba en la universidad. Y aquí la tensión llega a su punto más alto. Unas semanas antes del ataque, Peter descubrió las falsificaciones. Su amenaza era clara: o paraba o lo denunciaba por fraude. Un ultimátum en toda regla. La presión sobre Christopher debía de ser inaguantable. Esto es clave para entenderlo todo. No era algo de un día. Christopher tenía un historial de engaños larguísimo. Había llegado a fingir robos en su propia casa para robarles cosas a sus padres y venderlas. Había mentido para que lo readmitieran en la universidad e incluso se inventó la muerte de su hermano para salir de un lío en eBay. O sea, un patrón de comportamiento que era como poco patológico. Con un sospechoso tan claro y un motivo que parecía evidente, la fiscalía empezó a tejer su caso. El problema es que no había pruebas físicas directas que vincularan a Christopher con el hacha, así que tuvieron que construir una red de pruebas circunstanciales. La pieza central de su argumento fue esta cronología. La fiscalía sostuvo que Christopher se hizo un viaje de ida y vuelta de más de 370 kilómetros esa noche. Fijaos, las cámaras del campus lo graban saliendo. Se usa el código de la alarma, un vecino ve su coche y a la mañana siguiente las cámaras lo captan volviendo. El intervalo de tiempo encajaba a la perfección. Pero es que además había más cosas. Él conocía el código de la alarma. Era uno de los pocos. Su aparato de telepeaje, el ID Bus, lo habían quitado del coche, lo que huele a que intentaba no dejar rastro digital, ¿no? Y encima, los empleados del peaje recordaban un jeep amarillo pagando en efectivo. Pero lo que ya fue demoledor fue que su coartada, esa de que había dormido en el salón de la residencia, pues nada, fue desmentida por sus propios compañeros de fraternidad. Pero la prueba más explosiva y desde luego la más controvertida no fue ni una cámara de seguridad ni un recibo de peaje. Sucedió allí mismo, en el dormitorio, mientras Joan Porco se aferraba a la vida. Hay que imaginarse la escena. Joan, con unas heridas terribles, sin poder hablar. Un detective le pregunta si la atacó un familiar. Ella siente. Le pregunta si fue su hijo mayor, Jonathan. Ella niega con la cabeza. Le pregunta si fue Christopher. Y ella, según el detective, vuelve a sentir. Sí. Pero justo aquí es donde la historia se complica y empieza a desmoronarse. Los testigos que estaban en la habitación no se ponían de acuerdo. El detective Bowdish insistió en que solo él le había hecho preguntas. Pero por otro lado, uno de los paramédicos testificó que él también la interrogó. Las versiones eran contradictorias y sembraron serias dudas sobre qué pasó realmente en esa habitación.
Y entonces la defensa contraatacó con un testimonio médico que fue un mazazo. La propia neuróloga de Joan, la doctora Dombovi, declaró que, por la gravedad de sus lesiones cerebrales, era prácticamente imposible que en ese momento pudiera procesar las preguntas o recordar el ataque de forma fiable. Y lo más increíble de todo, la propia Joan Porco subió al estrado. Sin acordarse de nada del ataque ni del supuesto asentimiento, testificó con total firmeza en defensa de su hijo. La misma mujer que supuestamente lo había señalado como su agresor, ahora lo defendía a capa y espada. Así que, con un mar de pruebas circunstanciales por un lado y el testimonio inquebrantable de una madre por otro, el jurado se enfrentó a una decisión increíblemente difícil. Al final, la cronología y ese patrón de engaños pesaron más en la balanza. El 10 de agosto de 2006, el jurado declaró a Christopher Porco culpable de los dos cargos: asesinato por la muerte de su padre e intento de asesinato por el brutal ataque a su madre. La sentencia fue durísima, un mínimo de 50 años, lo que significa que pasará la mayor parte de su vida, si no toda, entre rejas. A día de hoy cumple condena en el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Clinton, en Nueva York. A pesar del veredicto, Joan Porco nunca ha dudado, ni por un segundo. En esta carta a un periódico local, siguió defendiendo la inocencia de su hijo e instando a la policía a buscar a otros sospechosos. Su lealtad es, sin duda, el legado más complejo y perdurable de este caso. Y eso nos deja con una pregunta final que es realmente inquietante. ¿Es Joan Porco una madre cegada por el amor, incapaz de aceptar una verdad tan monstruosa? ¿O es la única persona que en el fondo sabe que el sistema judicial se equivocó de hombre? Este caso no va solo de un hacha y una mentira, va sobre los límites de la fe y sobre la propia naturaleza de la verdad. Gracias por habernos acompañado.